Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí para compartir con ustedes el artículo de la semana. En esta oportunidad les voy a hablar, como continuidad de un tema que ya hemos esbozado en algunos artículos anteriores, sobre la relación entre estilo de personalidad y aptitud y expectativa ante el trabajo, ante la posible elección preferencial de una forma de trabajo, de un trabajo de determinadas características sobre otros. Últimamente estoy trabajando justamente en eso, la puesta a punto de una encuesta que yo llamo encuesta aptitud personal, actitud laboral, y que se fue desarrollando a partir de mi experiencia en el trabajo de la orientación vocacional ocupacional. Es decir, a partir de pensar, cuando se hace un proceso de orientación vocacional, la persona orientada, que en general es, digamos, un adolescente, es alguien que está terminando su ciclo secundario con expectativa de incorporarse a un ciclo terciario o a un determinado oficio y demás, las elecciones que hace justamente son elecciones centradas en determinadas expectativas o de mercado o expectativas técnicas, donde el orientador por lo general habla de determinadas disposiciones, determinadas virtudes, por así decirlo, determinados talentos, determinadas preferencias, determinadas inclinaciones. Incluso el concepto, ya lo hemos visto esto en algún otro artículo anterior, el concepto vocacional, la etimología proviene de vocare, es decir, un llamado interno, como si hubiese algo interno en el sujeto que en un momento dado lo convoca y le dice: tú tienes aptitudes para determinada tarea. Por lo general se habla poco del estilo y la estructura de la personalidad en relación a esas preferencias. Entonces la pregunta es, ¿ese llamado en realidad, por así decirlo, proviene de una determinada configuración de la personalidad que prefiere una cosa sobre otra? Y por otro lado, como justamente el momento en el que se suele llevar adelante un proceso de orientación vocacional es un momento muy particular, evolutivo, justamente en el desarrollo del adolescente, donde no solamente se potencian algunos conflictos, está todavía la identidad está en construcción, los fenómenos identificatorios sociales son muy fuertes, y donde muchas veces aparece la persona con muchas inseguridades en relación a su propia estima, donde se podría decir que todavía el concepto definitivo de personalidad está en construcción. Si bien es cierto que ya está fuertemente esbozado, pero todavía hay elementos que no se terminan de definir. Dicho de otra manera, hasta dónde el adolescente se conoce lo suficiente como para poder decir: yo soy por eso deseo o por eso confío en que mis actitudes y mis preferencias y mis deseos y mis gustos se orientan hacia esto antes que hacia esto otro. Entonces las elecciones que se suelen hacer en esos procesos son más bien provisorias, es decir, son un corte diagnóstico, son un corte, digamos, transversal en la flecha del tiempo. Ahora, ¿qué sucede si con el transcurso de los próximos años se producen cambios importantes en esa identidad y la persona que eligió determinadas cosas se da cuenta que en realidad la eligió desde un lugar aún de inmadurez?
Esto ocurre a menudo, donde la persona promedia una determinada carrera se da cuenta que no era eso lo que quería. A eso le podemos sumar otras cuestiones, como pueden ser conflictos familiares, mandatos familiares y demás. Por eso el tema de la encuesta que les comentaba apunta justamente a explorar básicamente dos cuestiones centrales. Por un lado, el estilo de personalidad, las características de la personalidad del encuestado, en este caso estudiante universitario de los primeros años o del ingreso, utilizando básicamente el modelo que se conoce como el modelo de las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Estas 5 grandes dimensiones que se exploran en un conocido y ya tradicional modelo dentro del paradigma actual de los estudios de la psicología de la personalidad son, por un lado, lo que yo llamo la tendencialidad objetal, es decir, la persona es más bien extrovertida hacia el objeto o es más bien introvertida, es más bien hacia afuera o más bien hacia adentro. Por otro lado, el segundo factor que estudiamos es la sociabilidad, es la amabilidad, sus derivados implícitos, directos o opuestos, la confianza, la franqueza, el altruismo, etc. El tercer factor que se estudia en esta línea, digamos, de un extremo al otro, muy poco, mucho, es la emocionalidad. Es lo que también algunos autores llaman el neuroticismo, es decir, cuánta emocionalidad maneja esa persona. Es muy emocionable, poco emocionable. Es muy lábil su emocionalidad. El cuarto factor es la experiencialidad, es decir, hay una apertura hacia la experiencia o más bien que no. Es una persona curiosa, es una persona que aprende fácilmente de la experiencia. Ustedes saben que la experiencia no es solamente el paso del tiempo, es la capacidad de aprender con el paso del tiempo. Y finalmente la responsabilidad social y sus derivados implícitos, también directos o opuestos, competencia, orden, sentido del deber. La segunda parte, dicho ya de paso, esto, tanto la primera como la segunda parte, la estudiamos en 2 dimensiones temporales, es decir, la presente y la potencial futura. Y en la segunda parte de esta misma encuesta, trabajamos sobre 5 situaciones que son dicotómicas, es decir, son opuestas en relación a las características del trabajo. Por ejemplo, ¿qué prefiero yo? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Trabajar en equipo, trabajar con otras personas o trabajar solo, trabajar en solitario? El segundo factor, trabajar en procesos con objetos animados o con objetos inertes, es decir, concretamente, trabajar con personas, trabajar con animales, o en contacto frecuente, digamos, por los requerimientos de mi trabajo, o prefiero trabajar con objetos inanimados, una programación en un ordenador o en lo que fuera. Por otro lado, prefiero espacios abiertos o espacios más bien cerrados. Un profesor de educación física o un bibliotecario. Prefiero trabajos en procesos no estructurados, libres, donde yo pueda elegir y ir variando, o procesos muy estructurados, más bien ya estructurados rígidamente. Y finalmente, prefiero trabajar en horarios fijos, una determinada cantidad de tiempo, o prefiero yo mismo definir mis propios horarios y demás. Fíjense que estas 5 características están expresando también características muy definidas en las personalidades. Personalidades muy poco estructuradas, muy creativas, muy abiertas, muy de autodefinirse y demás, o personalidades más bien estructuradas, más bien cerradas en sí mismas, más bien precavidas, de poco contacto social y demás. Y por otro lado, vemos también la diferencia entre hoy elegiría esto, hoy elegiría, nos dice un adolescente, prefiero soledad. Bueno, y ahí por supuesto hay un trabajo y una repregunta y demás, y ahí puede aparecer, no, lo que pasa es que yo soy muy tímido y no sé manejarme con la gente. Bueno, pero esto es algo que te hace bien, te hace feliz, te hace... No, en realidad si yo fuera distinto, me encantaría, como mi amigo, como yo siempre pensé que quizá desearía conectarme más o trabajar en equipo, pero no creo que sirva para esto. Es decir, entre lo que él percibe y lo que quisiera,
hay justamente una distancia, y esa distancia es una cuestión de identidad no resuelta. Entonces, ahí es donde aparece justamente la indicación, la observación, de alguna manera la prevención, la detección de que puede haber un conflicto a desarrollarse a futuro, puede haber una mala elección por omisión, etcétera, etcétera. Bien, esto está entonces en el marco, esta encuesta está en el marco del estudio de la relación de la personalidad y el contexto laboral, que yo llamo la persona justa en el lugar justo. ¿Cómo elegimos la persona justa en el lugar justo? Por lo general, justamente, tradicionalmente, cuando se está en un proceso de admisión laboral, se enfatiza, digamos, históricamente se enfatizó siempre la currícula, es decir, la competencia, cuántas cosas sabe esta persona, qué formación tiene, etcétera, y también, por otro lado, la experiencia. Ustedes recordarán y ven en los medios de comunicación, se necesita secretaria con conocimiento en tal o cual programa, con por lo menos 5 años de experiencia. O sea, pero es muy poco lo que se dice de la personalidad. En algunos casos sí, más modernamente, con algunos paradigmas actuales, que aparece. Y aparece que le guste trabajar en equipo, proactividad o creativo y demás. Pero esto es, en general, en puestos, en cargos más ejecutivos. Pero en general no se tiene en cuenta dentro del organigrama, dentro de los niveles de puestos, digamos, de los mandos medios para abajo, no se tiene en cuenta el tema de la personalidad. Entonces, aquí viene justamente que muchas veces, muchas bajas de desempeño, muchas insatisfacciones personales, mucha calidad de vida laboral, entre otras cosas, tienen que ver con que la persona no siente que ese es el lugar donde puede expresar todo su potencial, donde puede expresarse él como persona dentro, obviamente, de los requerimientos que le exige su rol. Este tema de la relación de la personalidad con la organización no es un tema, si bien es un tema que se puede considerar como que ahora está resurgiendo esa importancia, es un tema que ya ha venido siendo visto y observado desde muchas décadas atrás. Justamente para cerrar esta intervención, esta introducción, quiero leerles un trabajo, unos párrafos, por supuesto, de un trabajo de Benjamin Schneider, que encabeza un libro cuyo título es Perspectivas y retrospectivas de la psicología social en los albores del siglo XXI. Y Schneider hace justamente en la introducción de este libro, un artículo muy pequeño, que denomina La personalidad de las organizaciones, introducción histórica y revisión. Tiene la curiosidad y la creatividad este pequeño artículo, que toma 7 periodos históricos a partir de los años 20 y los homologa de alguna manera con las 7 etapas del Génesis, ¿no? El primer día, que es los años 20 y 30, el segundo día, los años 40, y el tercer día, los años 50 y 60. Fíjense las etapas históricas de investigación y los contextos históricos, de otras cosas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los determinados descubrimientos en psicología social, y así continúa hasta nuestros días. Finalmente, el artículo, en las conclusiones, dice Schneider que, según este autor, después de muchos años de investigar históricamente la relación entre personalidad y organización, dice justamente que hay evidencias que surgen que las personalidades no son asignadas aleatoriamente a las organizaciones, sino que existe una homogeneidad relativa dentro de una misma organización y sin dudas dentro de una misma profesión. Es decir, aquí se abre una pregunta muy interesante. Cuando Schneider dice que las personalidades no son designadas o asignadas aleatoriamente, es decir, por casualidad, la gran pregunta sería, ¿esta designación no aleatoria es una designación consciente o responde a un orden implícito entre las organizaciones que no siempre es explícito y consciente por parte de quienes tienen la responsabilidad de asignar esas personalidades? Lo que vemos, sin embargo, es justamente
en nuestra experiencia cotidiana que muchas de esas personalidades no están asignadas correctamente desde el punto de vista, como dijimos hace unos minutos, de la funcionalidad en cuanto a la productividad, la satisfacción laboral y demás, sino que en muchos casos obedecen a situaciones más bien de intereses, muchas veces implícitos, ni siquiera conscientes, de aquellos que tienen la responsabilidad de organizar y coordinar los procesos laborales. Es decir, que en realidad esa distribución no se haría racionalmente, sino más bien en función de ciertas constantes y variables irracionales que justamente existen en las organizaciones y que yo, y esto es motivo de otro artículo, he intentado investigar y que he denominado justamente un orden caótico dentro de las organizaciones, que no es lo mismo que absolutamente azaroso o aleatorio. Es decir, hay un orden caótico implícito en las organizaciones que desde mi punto de vista es el que influye a la hora de entender por qué determinadas personalidades están justamente en el lugar inadecuado, no cumpliendo racionalmente con este objetivo de poner la persona justa en el lugar justo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo artículo. Gracias y hasta la semana que viene.